Hola amigos de YouTube, les traigo esta creepypasta. ¿Quién dijo que no hay personas enfermizas y obsesivas en el mundo? Pero las hay. Eran fechas finales de agosto, cuando surgió la esperanza, la ilusión del escritor Javier González Medina, fue repentinamente enamorarse, fue algo que lo motivó e inspiró para realizar escritos que jamás imaginó escribir. La vida del escritor era divertida, ya que compartía la mayor parte del tiempo con sus dos mejores amigos Daniel Flores y Armando Ruiz. Cuando Javier se ilusionó, se lo contó a sus dos amigos, los cuales le aconsejaron que le dijera lo que sentía a ella. Primero se lo contó a Daniel, en donde al principio le dijo que buscara a otra, pero después le dijo que no perdiera esperanza, que si él la quería realmente iba a ganar su amor. Cuando se lo contó a Armando, lo primero que hizo fue reírse, pero como Javier le hablaba serio, se la creyó, es más, hasta lo apoyó, ya que la susodicha era su prima. La mujer que le gustaba a Javier se llamaba María Luna. Javier se hizo amigo de María, en donde encontró la manera de acercarse a ella, solo con el propósito de saber sus gustos para poder decirle lo que sentía sin temor alguno. Una noche, mientras Javier estaba escribiendo sus poemas, empezó a sentir odio, el mismo odio que salía a relucir como cada noche, y que lo obligaba a ser diferente, parecía que era otra persona, guardaba rencor a todas las personas, no figuraba el sentimental y apasionado escritor que era, aunque puede decirse que era un monstruo, porque lastimaba a las personas secretamente, nadie conocía esa parte de él, hasta él mismo dudaba de lo que hacía, parecía que no tuviera noción de sus actitudes. Al despertarse se decidió por contarle todo su sentimiento a María, ya no aguantaba más lo que sentía por ella. Cuando salió María de la escuela, Javier le confesó su amor, pero a ella casi no le importó, en parte lo ignoró, provocando que el odio de Javier se incrementara, que al juzgar por cómo se liberó su odio ya no era simplemente eso, sino que ya era un ser, una doble personalidad que aprisionaba a Javier, y que él le decía lo que tenía que hacerles a las personas de su entorno, a todas las personas que lo lastimaron. Al principio Javier trató de controlar a su otro yo, pero cada vez se hacía más fuerte, hasta que finalmente, su otra personalidad se apoderó de él. Javier seguía escribiendo sus poemas y sus cuentos, pero los escribía sin sentirlos, sin dedicarles el tiempo que siempre les dedicaba, era definitivamente un monstruo, un loco, un asesino que estaría a punto de liberarse de la prisión mental. Un día, Javier le dio una carta a María en donde le escribió todo su odio, es más, parecía que la estuviera matando en esas líneas, pero para su fortuna ese odio conquistó a María, y le dijo que quería una oportunidad con él. Javier no supo cómo reaccionar, ya que su otra personalidad no quería eso, tenía miedo de que el amor rompiera el dominio, el control que tenía, pero el amor logró que su primera personalidad retomara el control de todo, y así que él aceptó ser novio de María. Cuando Javier estuvo con ella la primera semana se sentía dudoso, porque tenía miedo que su oscuro secreto saliera a luz durante el tiempo que estuviera con ella, pero afortunadamente sus besos, sus caricias y todo su amor ayudaron a que todo saliera bien, era como si su amor fuera un tipo de sello, como una barrera entre la realidad y la locura. Poco a poco la oscura personalidad de Javier iba desapareciendo, y cada vez que ellos dos hacían el amor, el ser que vivía dentro de él, se iba hundiendo cada vez más. Pero un día que María se enojó con él, su odio tomó más fuerza de la que tenía antes, pero como no logró salir, Javier tenía el control, pero no sabía por cuánto tiempo más, ya que afortunadamente Daniel y Armando lo calmaron y lo ayudaron a sanar su sufrimiento, que al día siguiente las cosas volvieron a la normalidad. Era 14 de octubre, el primer mes de que Javier y María estuvieron juntos. Ese día ambos se entregaron completamente, e hicieron el amor como 3 veces, hasta que sus cuerpos no aguantaran más. Pasado el tiempo las cosas entre ellos no iban bien, y Javier no era el que estaba con María, sino el que estaba con ella era la otra personalidad de él, en donde poco a poco la iba lastimando, no físicamente, sino verbalmente, parecía que era un juego entre los dos, pero la realidad era que él la lastimaba. Un día Javier lloró con ella, pero no porque lo sentía, sino porque la iba a lastimar seriamente, de tal manera que no iba a soportar la vida y le dieran ganas de suicidarse. Cuando llegó el día 12 de noviembre, María terminó con Javier, pero lo dejó de una manera que provocó que la otra personalidad de él tomara definitivamente el control. Todos los que conocían a Javier se preocuparon por él, porque notaron que se comportaba extraño, tan extraño que odiaba, que detestaba a todos.
Daniel y Armando se preocuparon por él, pero Armando solo se preocupó por él, con intención de satisfacer y beneficiar a su prima, y como Javier estaba con su otra personalidad notó lo que estaba haciendo Armando, y él le guardó mucho rencor, no solo a él, sino a toda su familia, aunque no la conocía completa, que ya pensaba en una venganza tan efectiva que lo llenara de plena satisfacción. Daniel fue el único que se preocupó bien por él, que incluso le dijo que él odiaba a Armando, más que a cualquiera en el mundo. Así que Daniel y la parte oscura de Javier se aliaron para crear una venganza, pero no solo una simple venganza, sino una que perjudicara, que derrumbara a todo el mundo de su familia. Esa noche, en medio de la oscuridad y los lamentos de las almas perdidas en el sufrimiento eterno, Daniel y Javier planearon una cruel y efectiva venganza. La planearon tan fría y sanguinariamente que los dos iban a estar conformes, y para eso, lo iban a hacer antes de Navidad, para que el día de Navidad se llevaran todos una gran sorpresa. La noche del viernes del 10 de diciembre, Daniel y Javier fueron silenciosamente y sombríamente a la casa de Armando, para empezar la venganza por parte de ellos. Primero Javier llamó a Armando para que saliera, y una vez estando afuera, Daniel le encajó un cuchillo en la cabeza e inmediatamente Javier le encajó otro en la garganta, provocando su muerte. Como todo estaba oscuro, nadie se dio cuenta del asesinato, hasta el día siguiente, que María se empezó a preocupar por su primo, ya que no aparecía por ningún lado. Esa misma tarde toda su familia se fue a buscarlo, pero era vano, porque Armando ya descansaba en paz, si se le puede llamar en paz, porque se encuentra en el mismo infierno, ardiendo bajo las llamas. Los únicos que no fueron a buscarlo fueron los papás de María, se quedaron para atender el teléfono, pero lo único que atendieron fue el sonido del timbre de la muerte, que venía a buscarlos, porque Javier y Daniel tocaron el timbre de su casa, con intención de hacer cosas macabras con ellos. Cuando la mamá de María, la señora Beatriz abrió la puerta, Javier la tomó por el cuello, y Daniel le encajó un cuchillo en el corazón, el mismo con el que mataron a Armando. Cuando salió su esposo trató de detenerlos, pero fue vano, porque igual lo mataron, no pudo vivir su vida como él habría querido. Y así, Daniel y Javier mataron a María y toda su familia, tíos, primos, papás e incluso uno de sus abuelos, solo faltaba su abuela, pero ella era la última, a ella la iban a matar el 24 de diciembre, pero aquellos dos no enterraron a la familia Luna, sino que guardaron los cuerpos para mutilarlos aún más allá de su muerte. A María le sacaron el corazón, y todos los demás órganos, le quitaron los brazos, le arrancaron los labios y la cabeza, las piernas las partieron en tres. A su mamá la descuartizaron y le sacaron el bebé que tenía dentro y que pronto iba a nacer, y al resto de su familia la descuartizaron. Era una escena tan grotesca que no se podía imaginar, era tan descabellante, pero al fin de cuentas, Daniel y Javier no eran humanos, provenían del mismo infierno, y vinieron a provocar el sufrimiento de toda una familia. Pero todavía no acababan, las partes de cada integrante de la familia las pusieron en cajas de regalo de Navidad, y se las hicieron llegar a su abuela de María, que por su suerte todavía vivía. En la noche de ese mismo día llegaron los obsequios a la abuela, pero, al abrirlos, su impresión fue tanta, que inmediatamente le dio un paro cardíaco. Fue una Navidad dolorosa, cruel y sangrienta para la familia Luna, pero una feliz Navidad para Daniel y Javier, aunque para juzgar, era una Navidad para los espíritus que habitaban en ellos. Y créanme, me la pasé de lo mejor aquella Navidad. Espero y les haya gustado la creepypasta, hasta la próxima.